Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres. Y nos parece absolutamente inaceptable que el senador Fernández Noroña se atreva justamente en el Día para eliminar la violencia en contra de las mujeres a atacar, a violentar a una mujer que es Grecia Quirós, una mujer que acaba de sufrir el asesinato de su marido, Carlos Manso, que asumió con enorme valentía la administración pública de uno de los municipios más inseguros del país, que es Uruapan, en el estado de Michoacán, y que en esas condiciones y en el día de hoy Noroña se atreva a agredir, a violentar a Grecia Quirós. Tiene Grecia Quirós todo el apoyo, todo el respaldo del grupo parlamentario del PAN y condenamos este ataque del día de hoy de Noroña en contra de Grecia Quirós. Tiene nuestro apoyo, tiene nuestro respaldo y le voy a ceder el uso de la palabra a la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo y también a la senadora Susana Satarain para fijar la posición del grupo sobre el tema del Día Internacional para eliminar la violencia en contra de las mujeres, y después de esas dos intervenciones estaríamos a sus órdenes para cualquier otro tema y por supuesto también para este asunto. Muy buenos días. Hoy no solo conmemoramos una fecha emblemática. Hoy el Senado de la República se enfrenta a una prueba moral, ética y humana. En este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, México nos exige coherencia y la historia nos exige valentía. Porque mientras aquí hablamos de igualdad, de respeto y de derechos, allá afuera miles de mujeres siguen viviendo con miedo a la calle, miedo en su casa, miedo a la impunidad y peor aún, miedo a que desde el poder público se revictimice, se silencie o se ataque a una mujer por atreverse a alzar la voz. Hoy quiero referirme con absoluta firmeza a las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña en contra de Grecia Quirós, viuda de un hombre asesinado, mujer que atraviesa un duelo devastador y que aún así ha mostrado una valentía ejemplar para exigir justicia. Grecia no está sola. En Acción Nacional tiene todo nuestro respaldo. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, México llega a este día con una verdad que nos duele profundamente a todos. La violencia contra nosotras, las mujeres, está creciendo. La violencia se ve en todos lados, en todos los estados de México, en 18 estados de la República en particular, ha aumentado más del 100%. Y el Estado no está respondiendo con la fuerza, no está respondiendo con la seriedad y mucho menos con la urgencia que esta tragedia exige. No hay peor crisis que la que pudo haberse evitado y no hay violencia más devastadora que aquella que el Estado ha permitido que avance. En nuestro país asesinan a 10 mujeres todos los días. 10 mujeres todos los días. Las llamadas de emergencia por violencia familiar han aumentado más del 20% en lo que va de este sexenio. Y como les dije hace un rato, en 18 estados de México ya han aumentado de una forma agravante los feminicidios y seguimos siendo uno de los países con más mujeres desaparecidas en todo el mundo. Díganme si esas cifras no nos hace a todos los mexicanos estremecernos hoy en este Día de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. La semana pasada en Baja California Sur asesinaron a una familia entera, niños dentro de esa familia, mujeres dentro de esa familia.
Y eso es el reflejo de cómo se ha descuidado la seguridad en nuestro país, de cómo el gobierno no está atacando con toda su fuerza a quienes nos han quitado la paz. Y por supuesto que en el grupo parlamentario, como lo dijo mi compañera Chuya, la senadora Chuya, nos solidarizamos con Grecia Quirós, quien ha sido, además de víctima de la incompetencia de un Estado que no nos ha podido dar la seguridad a los mexicanos, hoy también es víctima de un senador que con una misoginia enorme hoy intenta minimizarla. Hoy dice que le va a ganar las elecciones en el 2027. Bueno, ¿en qué país vive ese senador? ¿Qué no ve las cifras? ¿Qué no ve que están asesinando mujeres? Su trabajo debe ser empoderarnos. Su trabajo debe ser arrojar el alma todos los días para que las mujeres de México no tengamos que enfrentar lo que Grecia Quirós está enfrentando. Porque ella, lo dice su mirada, lo dice su voz. Ella hoy está tomando el trabajo que su esposo inició con mucha valentía, poniendo en riesgo a sus hijos y a su familia, con una congruencia admirable, con un temple enorme que miles de mujeres mexicanas nos inspira para que sigamos luchando por el país que merecemos, para que no haya más mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer y por ningún hecho. Aquí en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en este partido humanista, las mujeres tienen cabida. Las mujeres tendrán políticas públicas y legislación que impulsaremos desde este grupo parlamentario para que se erradique esta cifra tan alarmante que tiene México en este día que conmemoramos la eliminación de la violencia. Muchas gracias y es cuanto. Gracias, senadoras, senadores. Abrimos la ronda de preguntas y respuestas con Claudia Flores Barreto de N+. Senadores, senadoras, buenos días. Preguntarle, coordinador, esta imputación que se hace de que detrás de las manifestaciones de los agricultores está su partido, junto con el PRI. Ustedes, en efecto, están moviendo gente para que bloquee carreteras y ocurran todos estos hechos que hemos visto durante las últimas horas. Y también preguntarle sobre el bloque negro. El PRI acusa que son gente identificada con Morena, sin embargo ellos se deslindan. La exigencia de parte del PAN, ¿cuál es en cuanto a la actuación del bloque negro? Gracias. Muchas gracias, Claudia. Respondo en ese mismo orden. El cinismo y la desvergüenza de Morena ahora sí rebasó cualquier límite. Ahora resulta que nosotros estamos detrás de las protestas masivas. Miren, los únicos que tienen culpa y responsabilidad de que la gente esté saliendo a las calles son ellos, los de Morena. ¿Por qué están saliendo los campesinos a las calles? Porque Morena los dejó sin apoyos. Y les doy datos duros. Si comparamos pesos de 2025, lo que recibía el campo mexicano, por ejemplo, en 2015, contra lo que va a recibir este año, prácticamente se redujo a la mitad del apoyo al campo. Recibía el campo cerca de 128,000 millones allá por 2015, ahora apenas 75,000 millones. Abandonaron al campo, dejaron a la gente sin apoyo. Y luego su incompetencia, aquí se los dijimos, prohibieron en México el uso de semillas mejoradas, pero permiten la importación de maíz producido con esas mismas semillas. ¿Qué es lo que han provocado? Que hoy es más caro producir una tonelada de maíz de lo que el mercado está dispuesto a pagar. Entonces, no, que no se confundan. Los campesinos están saliendo a la calle porque Morena los abandonó, porque Morena los dejó sin recursos y porque su reforma absurda está provocando que hoy el maíz no tenga precio. Les sale más caro producirlo de lo que el mercado paga. Y ahora resulta que también estamos detrás de las manifestaciones de los transportistas. Hombre, si eso también es su culpa. No lo digo yo lo dice el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas.
Pasamos de tener 7, 8 robos por día a tener más de 70 robos por día. Esa es la incompetencia de Morena, que no ha podido poner orden en el país. Ahora resulta que nosotros estamos detrás de las manifestaciones de los transportistas cuando las carreteras están absolutamente despedazadas porque Morena no les ha dado mantenimiento. Entonces, nuestra respuesta es contundente. Quien está detrás porque tiene la culpa es Morena, porque Morena abandonó al campo, porque dejó al campo sin recursos, porque las carreteras están más inseguras que nunca y porque las carreteras en el país están hechas pedazos. Si Morena no entiende esto, si el gobierno no se hace cargo de las causas de los problemas, se los adelantamos. Las protestas van a aumentar y lo decimos también con contundencia. Estas protestas que son legítimas tienen nuestro respaldo porque estamos convencidos de que lo que está pidiendo los campesinos y lo que están exigiendo los transportistas es justo. Y le exigimos al gobierno que en lugar de descalificarlos y en lugar de echar culpas, asuman su responsabilidad, escuchen sus demandas y les den soluciones concretas. Y segundo, sobre el tema del bloque negro, manera detrás de ninguna manifestación? Bajo ninguna circunstancia. Son manifestaciones legítimas. Es que lo que Morena tiene que entender es por qué la gente se está manifestando. Se están manifestando porque los dejaron sin dinero a los campesinos. Se están manifestando porque no hay apoyo al campo, porque prohíben el uso de semillas mejoradas en México, pero sí permiten la importación de maíz que se produce con esas semillas. Están quebrando al campo mexicano, por eso se está manifestando el campo. Y los transportistas lo mismo. Si antes robaban 7 vehículos al día y ahora roban 70, la violencia está imparable, por eso se están manifestando. Esa es nuestra respuesta y nuestra exigencia es que se respete la libertad de expresión, que se respete la libertad de quienes hoy se están manifestando y sobre todo exigimos que se les dé solución. Y sobre el tema del bloque negro, el día de ayer el Partido Acción Nacional presentó una denuncia penal en contra de las autoridades que ejercieron violencia en contra de jóvenes que se estaban manifestando de manera pacífica. Y segundo, por supuesto que exigimos una investigación, porque todo indica que ese grupo de choque, el bloque negro, fue infiltrado por el propio gobierno justamente para descalificar la manifestación, para que todos los manifestantes quedaran manchados con la violencia de ese grupo. Claro que exigimos una investigación porque cada vez hay más evidencia de que fue el propio gobierno el que promovió que participara este bloque negro. Miren, históricamente el gobierno de la Ciudad de México no permitía que el bloque negro llegara hasta el Zócalo y esta vez todo indica que el propio gobierno lo promovió. Creyeron que con eso iban a descalificar a los manifestantes, pero la realidad es que les salió el tiro por la culata. Concluyo diciendo, el país se está descomponiendo, se le están desbaratando las cosas a Morena por una razón, porque no dan resultados, porque abandonan al campo, porque la violencia está imparable, porque las carreteras están hechas pedazos. Pues nuestra exigencia es que dejen de echar culpas, que asuman su responsabilidad y que resuelvan los problemas que tiene el país. Tampoco son los gobiernos de Morena estatales ni municipales. Pues es que los gobiernos del PAN gobiernan prácticamente todo el país y son gobierno federal desde hace 7 años. Es que hay que ser cínico y caradura para echarle la culpa a los demás y no asumir la responsabilidad. Quien tiene la responsabilidad de este desastre, de estas manifestaciones y de estas protestas es Morena, por incompetente y por haber abandonado a sectores tan sensibles como el campo mexicano. Mayolo López, Grupo Sobre este mismo tema, Mayolo, antes de entrar a otra pregunta, va a complementar el senador Mario Vázquez. Yo quiero hacer alusión a un tema adicional que los productores del campo que se están manifestando tienen en el país, y es el rechazo contundente a la propuesta o iniciativa de leyes de agua que ha presentado la Presidenta de la República, por varias cosas. Primero, porque atenta en contra de los derechos de miles de productores que con el binomio tierra-agua
producen alimento en nuestro país. Se atenta en contra de ese derecho y esa propiedad que tienen concesionada por el Estado mexicano a los productores del campo. Se les criminaliza. Cualquier presón, cualquier bordo que un cauce de agua lo desvíe un poquito, aunque sean las lluvias, puede ser sujeto de una multa de entre 2 y 5 millones de pesos. Están criminalizando al campo. Bajo el falso dilema del derecho humano al agua y el tema del campo, es un falso dilema. Por supuesto que la Ley General de Aguas se requería, pero no se requería hacer una modificación a la Ley de Aguas Nacionales de esa magnitud, porque no es cierto que haya una contravención entre el derecho humano al agua. Nadie tiene duda respecto que el derecho humano al agua, a su consumo, al uso doméstico, al uso urbano, es prioritario en el país, pero jamás en este país está el otro tema en contravención. ¿Qué pasa? Es más frecuente que concesiones de agua agrícola pasen a ser de uso urbano que lo contrario. Entonces no hay ese dilema. Están queriendo poner a unos mexicanos otra vez contra otros mexicanos. ¿Por qué vamos a luchar nosotros? Porque se respeten los derechos de los productores en el binomio agua-tierra, porque no se centralice la operación de la Conagua, que hoy está desmantelada y quieren centralizarla en el centro del país, eliminando organismos de cuenca, eliminando también consejos de cuenca donde participan estados, municipios, productores, especialistas en la materia del agua. Tercero, no queremos que se criminalice el agua, por eso estamos elaborando una propuesta adicional para que esto que queremos preservar se preserve y que no haya esa disyuntiva entre beber agua y consumir alimentos accesibles en la mesa de todas y todos los mexicanos. Entonces denuncio este falso dilema entre el derecho humano al agua y la producción en el campo. Gracias, Ricardo. Están desfilando candidatos a las magistraturas del Tribunal Federal Administrativo y queda de manifiesto vínculos con Morena. ¿Qué opinión tienes de esto? 2. ¿Qué opinión tienes de la salida de cuadros panistas en Guanajuato? Y 3, entonces quiero pensar que la bancada del PAN ve con buenos ojos que Ricardo Monreal haya frenado en San Lázaro la ley de aguas. A ver, con mucho gusto. Gracias. Empiezo por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como ustedes saben, este tribunal resuelve todos los temas administrativos, incluyendo todos los temas fiscales. Entonces, la estrategia del gobierno es de control total. Así como ya tienen el control del Poder Judicial, también quieren el control total y absoluto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por lo que hemos podido revisar, prácticamente todas y todos los candidatos tienen vínculos directos de lealtad con el régimen. En algunos casos tienen preparación académica, pero prácticamente en todos los casos su antecedente laboral inmediato es con Morena, con grupos parlamentarios de Morena, con gobiernos de Morena. Entonces nosotros, en principio, a reserva de seguir estudiando el asunto, iremos en contra de estos nombramientos, porque lo único que busca el régimen es el control total, en este caso, en materia fiscal, para poder determinar créditos fiscales a los ciudadanos y que ninguna ciudadana, ningún ciudadano se pueda defender del gobierno. Sobre el tema del agua, miren, es la presión social la que está haciendo recular a Morena, hay que decirlo con claridad. Es inaceptable, como ya lo dijo el senador Mario Vázquez, el planteamiento que están haciendo. Es esta adicción al control total que tiene Morena lo que motiva esta reforma. Lo que ellos buscan es, si tú eres amigo del régimen, puedes vender tu tierra con la concesión de agua. Pero si eres enemigo del régimen, no te dejo que transfieras la tierra con el agua. Lo mismo en las sucesiones, en las herencias. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que van a tener de rodillas a quienes tienen concesiones de agua,
porque solo a los amigos del régimen les van a permitir que el agua le dé valor a su tierra y a los enemigos del régimen van a hacer que la tierra valga cacahuates. Es una perversidad lo que hay detrás de esa reforma. Por supuesto que nos oponemos y con todo respeto no le hacemos ningún reconocimiento a Morena por haberla frenado. Le hacemos un reconocimiento a la sociedad civil, a los productores y a los ciudadanos que han alzado la voz con firmeza y que han puesto al gobierno contra las cuerdas y celebramos que el gobierno esté reculando. Y sobre la tercera pregunta, no tengo mayor información sobre el tema, pero estoy convencido de que este fin de semana será un fin de semana muy importante para Acción Nacional. Tenemos la Asamblea Nacional. Vamos a materializar el relanzamiento en los estatutos. Lo que ya ha planteado el partido, abrir las candidaturas a los ciudadanos, abrir el partido a todos los ciudadanos que quieran participar, no va a quedar solamente en un discurso, va a quedar plasmado en los estatutos de Acción Nacional y estoy seguro de que el PAN saldrá muy fuerte de la Asamblea Nacional de este fin de semana. Oigan, si algo... Entonces, en el tema de las mujeres primero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debería de intervenir, debería de hacer algo. Existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso haciéndole un llamado a Noroña, ¿no? Para que no se pase de listo con las mujeres. Esa sería una primera pregunta. La otra, el asunto de los campesinos. Yo he escuchado dos cosas que piden. Una, precios de garantía, que creo que están por los 8 pesos el kilo, 9 pesos, ya ni sé. No sé si esté muy elevado o qué es lo que frena que les den ese precio de garantía. Y que además, en vez de que los protejan en las carreteras, los desprotegen, porque hemos visto reportajes en los que pues está la Guardia Nacional por allá y los están asaltando a los transportistas. Esa sería la segunda pregunta. Y hoy marchan las mujeres otra vez. Y hace unos días escuchamos decir a la presidenta que se equivocan los que promueven el odio, y se equivocan todos. Pero en realidad la oposición está provocando el odio entre los mexicanos. Gracias. Sí, sobre el tema de la violencia en contra de las mujeres y particularmente las barbaridades de Noroña, le voy a ceder la palabra a la senadora Verónica de San Luis Potosí. Y sobre el tema específico del campo, para entrar a mayor detalle sobre el abandono, le voy a hacer la palabra al senador Miguel Márquez, si les parece bien. Gracias, coordinador. No solo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me parece que también el Instituto Nacional de las Mujeres y la propia Presidenta de la República, porque aquí es donde se comprueba que no llegamos todas. Y cuando levantaron la voz para decir que si tocan a una, nos tocan a todas, ¿recuerdan ese momento de la Presidenta cuando muchas senadoras, diputadas de Morena se molestaron? Este debería ser el momento histórico y muy a propósito con el día de hoy, para que las mujeres en el poder, empezando por la Presidenta de la República, salgan a defender, ¿sí? No solo a la esposa, no solo a la viuda, no solo a la madre, no solo a la alcaldesa que está respaldando a su pueblo en Uruapan, sino a todas y cada una de las mujeres que cada día sufren de violencia en este país. Deberíamos levantar la voz para decirle al senador Noroña, todas juntas, que las mujeres no estamos solas y que ante tan lamentables declaraciones, lo único que nos queda a todas y todas las mexicanas es unirnos para levantar más fuerte la voz, empoderarnos, como ya lo dijeron mis compañeras senadoras, y decirles que al día de hoy en México no hemos llegado todas, pero cuentan con Acción Nacional. El Partido Acción Nacional, sus senadoras, sus diputadas, las mujeres que estamos en Acción Nacional, vamos a empujar para que algún día no solo tengamos mujeres en el poder, sino que de verdad las mujeres podamos decidir, vivamos tranquilas y en paz y podamos caminar por las calles de nuestro país, pero sobre todo regresar a nuestras casas para poder ver a nuestros hijos a los ojos y decirles que tienen un buen país. Ahí es donde Acción Nacional va a trabajar y lo vamos a hacer con fuerza, porque todo lo que Morena toca lo destruye. Y hoy Acción Nacional está listo
para defender a México, para defender a las mujeres y para defender a las familias mexicanas. Muchísimas gracias. En el tema del campo, yo creo que lo que hay detrás, no creo, estoy seguro, lo que hay detrás de la gente que se está manifestando en estos días es un grito desesperado. Es un grito desesperado por la ausencia de presupuesto federal. Es un grito desesperado por los insumos caros que cada día les hace mucho más costoso el producir en el campo. Es un grito desesperado por la inseguridad que priva en el campo, la extorsión. Es un grito desesperado por la gente del campo que no encuentra, obviamente, precios justos. Entonces, esto es lo que motiva realmente que salga la gente del campo a tomar las carreteras, a decirle al gobierno federal, decirle, aquí estamos, la gente que es el sector primario, que lleva el alimento a la mesa en el día a día de los mexicanos. Ese es lo que ha motivado esta serie de manifestaciones. Por otro lado, ¿qué se necesita del campo? Precio de garantía. Yo sí creo y estoy seguro, había un programa que funcionaba y esto permitía dar tranquilidad y certeza a la gente en el campo, que era el ingreso objetivo. Se establecía un precio más o menos que iba a estar en el mercado en el cual se pactaba para que la gente del campo pues, ya se animara a producir. Y para ello se compraba una cobertura, una especie de seguro, en el cual si el mercado te daba el precio, no se activaba la cobertura, no se activaba el seguro. El precio te daba ese precio de garantía al final del día. Pero si el mercado se caía, el precio, entraba el seguro, entraba la cobertura y esto permitía que se cumpliera con el ingreso objetivo, el precio de garantía. Es decir, que si la gente no ganaba, al menos no perdía. Pero un seguro que con Acerca, con el apoyo de Acerca, de los gobiernos estatales y los productores, en algunos de los casos, pagaban este seguro. Este programa ya no se tiene. Entonces hoy están a la deriva, hoy están a la merced del mercado internacional. Es muy difícil competir. Entonces, ante la ausencia de estos programas, la gente del campo dice, bueno, y ahora sí como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién nos echa la mano? ¿Quién voltea a ver al campo? Y aquí es donde es necesario hacer patente. En el presupuesto 2026, si ustedes observan, realmente el incremento es pírrico el que se dio al presupuesto del campo. Una reasignación de poco más de 500 millones de pesos que no sirve para nada. Entonces aquí es de manera muy clara, ¿cómo tecnificamos el campo? ¿Cómo mecanizamos al campo? ¿Cómo financiamos al campo? No hay estos programas. ¿Cómo, obviamente, hacemos que el campo sea más productivo? ¿Para qué? Para que tenga mayor espacio en la utilidad a la hora de vender sus productos. Entonces yo sí creo que ese es un tema en el cual hay una clara y patente, genuina manifestación de la gente del campo. Y ahora en el tema del agua, que coincido aquí con lo que ha expresado Ricardo, coordinador, y Mario. Sí estamos a favor de la seguridad hídrica, claro que sí. Si el día de mañana no hay agua para el consumo humano, no hay agua para el campo, literalmente se acaba este país. Pero también es cierto que aquí tiene que ser muy preciso. El binomio es claro. Sí requerimos seguridad hídrica, pero también requerimos seguridad alimentaria. Si vamos a tener agua, si no vamos a tener alimentos, ¿de qué se va a tratar esto? Es un binomio inseparable. ¿Qué se requiere? Vamos tecnificando el uso del agua en el campo, que es el que más consume agua en el país, hay que decirlo. Cerca del 75% del consumo de agua lo lleva el campo. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que utilizar los métodos más modernos que se tienen hoy en día. El riego por goteo. Esto ayudaría literalmente a ahorrar hasta un 50% del consumo en el agua. Y ese ahorro del consumo del agua daría perfectamente para el consumo humano y no habría necesidad de modificar la ley. Porque la ley da certeza hoy al campesino. Hoy lo que le da valor a su campo, a su rancho, precisamente es el agua, la producción. Quítenle el agua y olvídense, el campo no sirve para nada. ¿Qué van a vender? Tristeza nada más. Por eso es importante el ahorro en el consumo del agua en el campo, claro que sí. Ahí está la clave. Hay que inyectarle recursos. Y ese ahorro hay que destinárselo, obviamente, al consumo humano. ¿Qué hay que hacer también de manera adicional? Hay que ir sobre aquellos pozos clandestinos.
Oye, aquellas concesiones que están en regla, que están en todo su derecho, que son concesiones heredadas, que son concesiones transmitidas por años, por generaciones, porque no se puede entender un campo sin agua. Bueno, pues esas respétalas, están dentro del marco de la ley. Las que están fuera de la ley, que son cerca del 40% en este país, a esas sí, ve sobre de ellas. Ahí manda a los verificadores, que ahí es la competencia desleal y ahí son los que están fuera de la norma mexicana. Entonces yo sí creo que el tema no nada más es señalar, es proponer. Y aquí yo lo digo de manera muy clara, el campo no tiene colores, como el agua. Es insípida, es incolora, es inodora. El agua, el campo, lo único que necesitan es el apoyo, es la decisión de cada uno de los mexicanos para que siga siendo productivo, para llevar el alimento a la mesa. Apoyemos a la gente del campo, apoyemos al campesino. Muchas gracias. Yo quisiera, a pregunta de Félix, hacer una precisión. Lo hemos dicho aquí. Preguntaba Félix si atrás de las marchas que se han dado, bloqueos en la Ciudad de México, en muchas partes del país, de transportistas, de productores del campo, están los partidos políticos. Por supuesto que no. Es la presión social la que lleva a los transportistas a pedir seguridad, que cese la violencia, que cese la extorsión, que se mejoren las condiciones de los caminos y de las carreteras. Es lo que lleva a los productores del campo, ignorados durante 7 años por una política del campo que les ha quitado todo apoyo y que hoy los lleva a pedir un precio de garantía que por lo menos les sea rentable para lo que invierten en sus cosechas. Es esta la realidad social la que se está imponiendo y ejerce presión legítimamente, orgánicamente, pero tal parece que el gobierno prefiere minimizar, ignorar los problemas sociales y echar la culpa a supuestos causantes, lo cual es sumamente grave. Hablan de que hay mesas de negociación. Las mesas de negociación, qué bueno que se dan, pero para resolver los problemas. Si no se avanza en la solución de los problemas, si no se aportan recursos para el campo, si no se implementan políticas de apoyo al campo, si no de manera efectiva se atiende el tema de la violencia en las carreteras, bueno, pues entonces continúa la indignación, el enojo, la presión social. Creo que el gobierno federal, por lo menos hacia afuera, da un diagnóstico equivocado. No son los partidos políticos ni presión del exterior los que están motivando las marchas, los bloqueos masivos en el país. Es la presión social ante un gobierno de oídos sordos que minimiza, que ignora las necesidades legítimas, en este caso del transporte y de los productores del campo. Ellos son los que lo han generado. Cerramos este bloque de preguntas con Carlos Cordero de la agencia Cuadratín. Senadoras, senadores, buenas tardes. Algo rápido, preciso. El estado de Querétaro, gobernado por un panista, es uno de los estados que no cuenta todavía oficialmente con la alerta de género contra las mujeres. Que desde el Senado, ¿qué pueden hacer para avanzar y ya sea uno de los el estado número 26? Y en otro tema, el día de ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, hizo una respuesta contundente después de que la ANTAC denunció que desde Segov estaban amenazando con abrir carpetas de investigación a sus líderes. Entonces la secretaria respondió que el bloqueo de carreteras federales es un delito, sí o no. ¿Cuál es la postura del PAN respecto a estas manifestaciones que son bloqueos, que son legítimas, pero también hay un delito? Sí, sobre el primer tema, no tengo la información puntual, le ofrezco con muchísimo gusto documentarme. Lo que sí le puedo decir es que estoy convencido
de que el gobernador del estado de Querétaro ha sido un promotor de los derechos de las mujeres y un luchador incansable en contra de la violencia que se comete en contra de las mujeres. Sobre el segundo tema, pues es otra vez el gobierno autoritario, el gobierno represor, que en lugar de escuchar a los campesinos, los amenaza. En lugar de escuchar a los transportistas, los amenaza. Lo que nosotros le exigimos al gobierno es que deje de reprimir, que deje de amenazar, que entienda que lo que se le está reclamando es legítimo, que es verdad que el campo está abandonado y que es verdad que los transportistas se enfrentan a una violencia imparable. Nuestra exigencia es que el gobierno deje de reprimir, deje de amenazar, escuche más y resuelva los problemas que son reales. Pues muchas gracias. Gracias.